Bueno, recordemos que nosotros teníamos que la integral, vamos a decir, entre a y b de, vamos a ver el módulo de la función de onda al cuadrado de x, ¿no? También la podríamos poner como si estrella por sí. Esto, el número que nos dé es la probabilidad de encontrar la partícula en cuestión que describe psi entre a y b en el tiempo t. Esto es exactamente lo que nos dice. Y por eso que cuando esto es menos infinito y más infinito, la probabilidad tiene que darnos 1 porque la partícula en algún lado tiene que estar. Por supuesto, la probabilidad es entonces el gráfico, el área del gráfico del módulo de psi al cuadrado. Si nosotros tenemos que el gráfico es algo así, significa que es bastante probable que la partícula esté acá y que es menos probable que esté por acá, ¿no? Y en este caso, entre A y B, esta área, esta integral, ¿no? Si suponemos que estamos graficando el módulo de psi cuadrado, nos va a dar entonces la probabilidad de que esté solo acá. Pero claramente todo, si queremos que la suma de todas las probabilidades sea 1 y que nos dé eh, exactamente que la partícula está en algún lado. Por supuesto, como vimos, la interpretación estadística introduce la incertidumbre en la mecánica cuántica, o sea que por mucho que tengas toda la información que la mecánica cuántica te puede dar, aún así no vas a tener certezas. Todo lo que la mecánica cuántica nos ofrece es información estadística sobre posibles resultados. Y bueno, esto es lo que de alguna forma llevó a grandes debates entre físicos, filósofos y, bueno, toda la gente. Y entonces es natural querer preguntarse si esto es un problema de la teoría o si es un hecho de la naturaleza. Entonces uno puede hacer experimentos para ir eh, comprobando estas cosas. Entonces podemos pensar como habíamos hecho con el spin, pero si no también con medir la posición de una partícula. Entonces supongamos que yo mido la posición de una partícula y la encuentro que está en una posición, digamos, C, no importa. Inclusive puedo decir X igual a C. Sabemos que no hay perfección en las mediciones, pero supongamos que está con un rango de error cerca de C. La pregunta es, ¿dónde estaba la partícula antes de medir que estaba en X, que estaba en C, perdón? Entonces, acá es donde entran las distintas interpretaciones. Y hay varias posiciones al respecto. La primera para considerar es la posición realista. Bueno, ¿qué nos dice la posición realista? La partícula estaba en C antes de medir. Entonces, esta posición tiene que ver con la que estaba de acuerdo de alguna forma Einstein. Entonces, lo que importa esta posición implica que la mecánica cuántica está incompleta, porque la partícula estaba en C y aún así la mecánica cuántica no me dijo eso. Entonces, la mecánica cuántica no es la naturaleza, entonces es una reflexión de nuestra ignorancia. Entonces, la posición de la partícula nunca estaba indeterminada, pero simplemente era desconocida por quien estaba haciendo el experimento. Entonces, lo que podemos pensar es que nuestra función de onda no es toda la historia, es una descripción incompleta
y necesitamos alguna información adicional, que esto tiene que ver con algo de lo que algo dijimos sobre las variables ocultas, que esto tiene que ver con desigualdad de Bell y la paradoja de PR, y bueno, y ciertas discusiones que le sucedieron. La segunda posición es la posición ortodoxa. La partícula no estaba en ningún lado. Entonces fue el acto de la medición. La medición, entonces con la medición la partícula entonces aparece en C. Los motivos no lo sabemos, pero entonces lo que tenemos es que las observaciones no cambian lo que medimos, sino que de alguna forma lo inventaron, lo produjeron. Entonces, obligamos a la partícula a que defina su posición. Este punto de vista, que también se le llama la interpretación de Copenhagen, que estaba asociada con Bohr y en general fue la posición más aceptada. Tercero, la posición agnóstica. La posición agnóstica va a estar en el medio. Podríamos resumirlo en no sabe, no contesta o se niega a contestar, pero no es tan tonto como suena, en el sentido de cómo podemos hablar de cómo estaba la partícula antes de medir, si para saber dónde estaba hay que hacer una medición. Entonces, si para saber dónde estaba, para responder, tengo que medir, luego ya no puedo responder porque no existe más el antes de medir. No puedo saber qué había antes de medir porque para saber qué había antes de medir tengo que medir. Entonces esta posición podría resumirse en esto es metafísica, no puedo preocuparme por algo que no puedo testear. Entonces las tres posiciones existieron, o sea, había gente que estaba detrás de cada una de ellas, pero en 1964, lo que decíamos, John Bell logró proponer una posible experimentación que de alguna forma decía entre la primera y la segunda. Este experimento, que está relacionado con la desigualdad de Bell, eh, indicaba que la correcta era la ortodoxa. Sin embargo, hay que decir que hay teorías que tratan de explicar eh, la mecánica cuántica de forma realista, además de que hay algunos agujeros en la mecánica cuántica, y bueno, y existen teorías no locales, como se llaman, de variables ocultas, por ejemplo la de David Bohm, que también tiene sus seguidores. De la misma forma que también existen otras interpretaciones como la de múltiples universos, y hay otras también, no me voy a meter porque realmente hay muchas y estas son las más centrales, digamos. Entonces, si seguimos con la ortodoxa, lo que nos dice que la partícula no tiene una posición precisa antes de la medición y entonces el proceso de medición, el que de alguna forma nos crea el resultado que tenemos, que es C, y que está, bueno, limitado por la estadística que nos daba la función de onda. ¿Qué sucede si hago una segunda medición después de la primera medición? ¿Voy a obtener C otra vez o voy a tener otro resultado? Bueno, una medición repetida debería devolvernos el mismo lugar, C, porque además no podría confirmar que una partícula está en C si no puedo repetir el experimento. Entonces, ¿cómo hace la interpretación ortodoxa para mezclar que hay una función de onda que me dice la probabilidad de que la partícula esté en algún lado y una vez que mido está en C,
¿Por qué cuando vuelvo a medir vuelve a darme C en vez de volver a estar eh, envuelto en una probabilidad? Podría darme otras cosas si hay una probabilidad. Bueno, lo que nos dice los ortodoxos es que después de la primera medición, lo que ocurre es que nuestra función de onda cambia. Y esto tiene que ver con lo que decíamos de preparar los experimentos con los spines. ¿Cómo cambia la función de onda? Bueno, primero se dice que colapsa la función de onda, y si supongamos que C estaba justo donde era más probable, luego tenemos un pico en C. Exactamente colapsa hacia esto. Esto hace entonces que tengamos dos formas de evolución de la función de onda. Por un lado tenemos la que nos dice la ecuación de Schrödinger, y por otro lado la que nos da el colapso de la función de onda, que en realidad es el acto de hacer una medición. Entonces, el rol que tiene la medición es tan importante y tan crítica que es importante entonces preguntarse qué es una medición. Y esto tiene que ver con lo que vimos del spin y de cómo uno podía entrelazar, por ejemplo, eh, el, el spin, el resultado que uno tenía, y el estado que aparecía en el aparato, y luego cómo la persona que experimentaba también se entrelazaba con tanto el aparato como con el spin. Claramente nada de esto tiene una respuesta definitiva, pero es muy importante en la teoría.